dependiendo pues de las particularidades de cada persona. Es decir, si la persona, pues en este caso, como ustedes lo dicen, sufre miopía o no. Y con respecto a esa característica de que sea percibible, pues bueno, yo tengo que mirar, pues bueno, que ese contenido pueda ser adaptable. Que voy a tratar de... Lo que pasa es que cuando subrayo y me muevo, pues pierde el subrayado. Bueno, entonces vamos a tratar de no subrayar. Miren, ese contenido que yo quiero mostrar tiene que ser adaptable en cuanto a varias características. La orientación del dispositivo en el que estén visualizando, ¿cierto? Como van a haber personas con distintas diversidades funcionales que van a acceder a ese contenido, el propósito de cada elemento de contenido de cada imagen debe ser suficientemente claro, ¿sí? Hay que tener en cuenta unas características también sensoriales con respecto a ese contenido. Este es quizá uno de los aspectos más importantes, porque si yo muestro una imagen en un sitio web, pues esa imagen tiene un propósito y ese texto también tiene un propósito, que en este caso pues es informativo, ¿sí? Entonces, vale, si yo quiero que esa información que va a comunicar esa imagen o ese texto, pues le llegue a la mayor cantidad de personas, dependiendo, bueno, independiente más bien de sus capacidades sensoriales, pues digamos que va a tener que hacer pues digamos que unos ajustes, va a tener que tener en cuenta aspectos en esos elementos de contenido, ¿sí? A través, en este caso, del HTML. Esos elementos tienen que ser distinguibles, el uso del color, el control del audio, el contraste, ¿sí? Miren que hay personas, por ejemplo, que las personas que sufren de daltonismo a veces tienen problema con el contraste. Es decir, una de los primeros prototipos que me mostraron tenía pues un esquema de color bastante limpio, pero si ustedes lo veían, digamos que el contraste no era muy alto, eran como unos grises, ¿cierto? Como unos grises muy claritos, bueno, era un esquema de color muy suave, muy bonito. Pero hay personas que tienen inconvenientes para manejar el contraste, ¿cierto? Digamos que uno de los que mostraron ahorita que mejor manejaban el contraste estaba el proyecto de Catalina, Giovanni y Juan, ¿cierto? Que manejaban como un contraste fuerte ahí, como unos fondos oscuros y un texto claro. Y digamos que la parte al menos de que el contenido fuera distinguible lo manejaban bien, ¿cierto? Obviamente, ¿cómo se da uno cuenta que de pronto algo está fallando por ahí con respecto a eso? Pues bueno, tendría que empezar a hacer pruebas de usuario, ¿listo? Entonces, miren, todas estas guías le apuntan a eso. ¿Cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta con respecto a la accesibilidad? Y digamos qué tips, cómo yo hago como desarrollador o como diagramador de mi sitio web para cumplir con estas características de contraste y de adaptabilidad de ese contenido. Entonces, miren, eso es solamente con respecto a la parte de la percepción del contenido, ¿sí? Pero resulta que, a ver, voy a borrar estos comentarios que me confunden un poquito. Resulta que el contenido no solamente va a tener que ser distinguible, sino que también va a tener que ser operable. Es decir, ustedes tienen unos formularios, tienen unos botones, tienen unos elementos con los cuales van a tener que interactuar el usuario, ¿cierto? Entonces tengo unos aspectos por acá de accesibilidad con respecto a los dispositivos que yo voy a utilizar. Entonces tengo que tener en cuenta, digamos que en primera instancia el teclado, ¿cierto? Con respecto al contenido audiovisual que yo utilice, si voy a utilizar animaciones o si voy a utilizar videos, miren que hay un aspecto que de pronto uno no tiene en cuenta.
hay combinaciones de colores o animaciones, ustedes lo pueden ver más en los videos, que bueno, ahorita afortunadamente no se utilizan mucho los GIFs animados, pero era algo que se utilizaba mucho al comienzo del desarrollo web. Esas animaciones, digamos que tienen que cumplir unas características precisamente para manejar este tipo de personas que sufren esos ataques cuando hay animaciones con ciertas características, pues digamos que no muy apropiadas, ¿cierto? Es decir, si van a utilizar videos o si van a utilizar animaciones, pues bueno, hay unas características también con respecto a ese contenido animado que ustedes van a mostrar ahí, ¿cierto? Tener en cuenta que si son animaciones con mucho contraste, con muchas luces, pues digamos que eso puede provocar, pues bueno, digamos que en caso de extremos, pues ataques epilépticos. Hay algo que a mí me llama mucho la atención siempre con respecto a las interfaces de usuario, es la parte de la navegabilidad y la parte de la operabilidad, ¿sí? Modalidades de interacción, ¿sí? Resulta que, bueno, estamos contando con que las personas van a interactuar con el modelo de mouse y teclado, ¿cierto? Esto tiene un nombre, ya voy a buscarle este modelo de interacción. Ya les digo cómo se llama esto. Bueno, en este momentico se me perdió el nombre exacto con el que se utiliza en diseño de interacción, esa modalidad de interacción en el que lo más típico que se utiliza es el teclado y el mouse, ¿sí? Pero hay que contar con que yo tengo que tener en cuenta algo, y esto digamos que viéndolo a futuro, ¿sí? No todas las personas les queda fácil interactuar con el teclado y con el mouse, ¿cierto? Es decir, yo necesito en mi sitio web, bueno, unos mecanismos con los cuales la persona realice las entradas del sitio web, pero también necesito unos mecanismos de retroalimentación, ¿cierto? Y estoy contando con que, bueno, la persona tiene su visión normal, ¿cierto? Y también tiene sus manos y puede interactuar normalmente con ellos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas invidentes o con las personas que tienen problemas de motricidad para utilizar el mouse y el teclado? Entonces, ¿qué mecanismos de interacción les voy a dar? ¿Qué mecanismos o qué modalidades de entrada voy a manejar? Entonces, aquí enfrentamos también unos inconvenientes. ¿Listo? ¿Por qué les estoy contando esto? Es posible, por ejemplo, por decir algo, y digamos que con esto no estoy diciendo que va a ser un requerimiento de este proyecto en particular, por ejemplo, el de Andrés Betancur y los compañeros, pues que digamos que tiene un propósito social bastante claro, encontrar desaparecidos, pero bueno, podemos asumir que puede que haya personas que vayan a interactuar con ese sistema que tengan algún tipo de diversidad funcional, ¿cierto? Invidentes o personas que tengan problemas motrices. Entonces, ¿qué aspectos de accesibilidad va a tener yo que tener en cuenta con respecto a mi desarrollo para que esa persona pueda interactuar, ¿cierto? Entonces, bueno, ya vamos a mirar un poquito más en detalle cada uno de esos criterios de accesibilidad, cómo se cubren, ¿sí? En HTML o en el desarrollo de las páginas, cómo puedo suplirlos, ¿cierto? Hay otros criterios por acá, digamos la comprensibilidad, que el contenido sea lo suficientemente comprensible para la persona, entonces utilizar un lenguaje adecuado, ¿sí? El nivel de lectura, si ustedes están haciendo una página, por ejemplo,
por ejemplo, el proyecto de Túquerres o el proyecto de Sebastián, ¿cierto? Que tienen que ver con alimentos. Pues digamos que el tipo de lenguaje que ustedes van a utilizar no es un lenguaje muy técnico, es un lenguaje que sea comprensible por el tipo de público que los va a leer a ustedes, ¿cierto? Que son personas de todas las edades, o van a ser mamás, o van a ser papás, o personas que no tienen un conocimiento técnico, es decir, ustedes no van a hablar, no van a utilizar un lenguaje muy complejo, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo ve uno desde el punto de vista de que, decir, nosotros somos ingenieros, nosotros manejamos un montón de terminología, un montón de conocimiento que pues, las personas comunes no tienen, pero digamos que uno tiene que procurar que el lenguaje que uno utiliza en su sitio web, pues digamos que sea muy comprensible, ¿sí? Eso le apunta también un poquito a la navegación, que la navegación sea suficientemente clara, ¿sí? Que si yo tengo una página de login, pues que después de llevar ese proceso de autenticación con éxito, pues me lleve a una página en la que me indique usted se autenticó correctamente, o que si hay algún problema, pues me diga, bueno, hay opciones de recuperar la contraseña o definitivamente usted no puede ingresar al sitio. Entonces, esa parte también de la comprensibilidad del sitio web está relacionada con una retroalimentación adecuada. Digamos que en todos los momentos de la navegación del sitio web, ¿listo? Y hay otro aspecto que tiene que ver acá con la parte de la robustez, que bueno, que viéndolo desde el punto de vista del HTML, tiene que ver con el tiempo de respuesta de sus distintas páginas. Si yo me demoro más de 10 segundos o más de 20 segundos entre una página y otra, pues bueno, hay un problema de navegación, un problema en el que la robustez se está viendo afectada y obviamente pues tengo que empezar a mirar qué está pasando. Estoy utilizando imágenes muy grandes, estoy utilizando mucho contenido audiovisual que me está haciendo lenta la carga de las páginas, entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Miren, cuando uno hace sitios web, estos aspectos usualmente los pasa por algo. Ustedes tienen en este momento un conocimiento técnico muy básico de la construcción de del frontend, de las interfaces de usuario. Digamos que en esa parte, pues digamos que estoy bastante satisfecho. Sin embargo, hay ciertos aspectos que no son tan técnicos que uno pasa por alto. Esto que les estoy contando, la accesibilidad, ya ustedes, pues, bueno, la parte de la responsabilidad, que sea responsivo, que sea adaptable más bien, pues digamos que ya está cubierta de cierta forma, pero esta parte de la accesibilidad yo sé que quizás no la habían tenido en cuenta y es algo que digamos que me gustaría que exploráramos. Porque digamos que esto tiene una ventaja, hace que sus proyectos, su aplicación web, su sitio web le llegue a una mayor cantidad de personas y pues digamos que como efecto colateral su sitio web va a ser mucho más usable y la experiencia de usuario pues va a ser más, cómo se diría? Pues digamos que va a ser más amena, más placentera, ¿sí? Es decir, bueno, digamos que además de que le vamos a llegar a más personas, ustedes van a encontrar muchas personas que sufren de daltonismo, que sufren de miopía. Entonces, bueno, listo, ¿cómo hago yo para que la experiencia de esa persona con mi sitio web sea placentera, no sea traumática, ¿cierto? Y digamos que yo cubrir estas características de accesibilidad para esas personas, pues además de que estoy ampliando, pues digamos, como el mercado al que estoy llegando, ¿cierto? El número de personas al cual estoy cubriendo con mi sitio web, pues estoy haciendo que esas personas tengan una buena experiencia con mi sitio y pues digamos que lo visiten más a menudo y de alguna forma pues cumpla también con mis objetivos, ¿sí? Entonces, vale, son algunos aspectos claves de aquí que vamos a mirar. Bueno, ¿cómo los cubrimos? ¿Cómo los utilizamos con HTML? ¿Cómo hacemos para que una persona de pronto con un problema visual, con problema de invidencia, pues pueda acceder, por ejemplo, a las descripciones de las imágenes o al texto, ¿cierto? O una persona de pronto con dificultades motrices, ¿de qué otra forma podría interactuar con mi sitio web? ¿Listo? Entonces ya les voy a mostrar cómo lo podemos hacer.
pero vamos a tomarnos una pausita de 10 minutos, ¿listo? Vamos a tomar una pausita de 10 minutos, yo hoy tomo un poco. Voy a, digamos, eso va a hablar muy bien de mí como desarrollador y como empresa, si estoy haciendo mi sitio web accesible, ¿cierto? Estoy teniendo en cuenta una población que de pronto ha sido desfavorecida o que ha sido relegada por sus diversidades funcionales. Y también, pues con esa accesibilidad estoy haciendo que mi sitio web sea más usable y de esa forma pueda llegar a más plataformas. Es decir, tiene un montón de efectos buenos, pues que obviamente lo vamos a mirar después de que ya tengan este primer prototipo pues más maduro, ¿listo? Entonces a eso le vamos a apuntar en la siguiente etapa del prototipo, ¿listo? A hacerlo accesible. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna inquietud, muchachos. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Steven, cuéntame. ¿Usted se acaba de conectar? Bueno, parece que sí. Vale, muchachos, entonces miren, esta semana va a quedar publicada la actividad de esta segunda entrega del prototipo en HTML de su aplicación para que lo suban. Van a tener tiempo de pulirle algunas cositas y también va a quedar publicado lo de la primera evaluación. La primera evaluación, como les dije, digamos que en términos generales es básicamente construir una página web personal. Va a tener obviamente unos criterios de evaluación, es decir, voy a pedir que utilicen al menos el HTML básico, el CSS básico para diagramar, si quieren utilizar Bootstrap, excelente, listo, pero digamos que no es obligatorio. Un requisito no funcional es que sea totalmente original, es decir, es individual y cada uno de ustedes pues debe hacer su página personal, pues digamos que quede distinta a la de otro, a la de sus compañeros. Obviamente pues cada página va a tener que tener unos elementos propios. Yo en el mismo enunciado de la evaluación, pues digamos que voy a especificar qué elementos debe tener cada página, ¿listo? Y ya con esa evaluación que les estoy comentando, más esta segunda entrega, pues digamos que ya saco las notas de este primer corte. ¿Listo? Antes de pasar dentro de unas 2 semanas más o menos, ya empezar con la parte del desarrollo del backend. ¿Listo? Y pues bueno, muchachos, por hoy sería todo, la verdad. Creo que ya me cansé con un poco. Profe, entonces en el Moodle subiríamos el punto HTML y el CSS para la segunda entrega. Sí, para la segunda entrega, ¿qué quiero que hagan? Quiero que me organicen eso que tienen, ese prototipo en HTML semifuncional, es decir, sabemos que tiene cierto nivel de funcionalidad, no completo, pero hay algo ahí que al menos se puede ir de una página a otra. Quiero que esa carpetica donde están esas páginas HTML las compriman y suban el archivo comprimido. ¿Listo? Listo, profe. Profe, ¿podrías darle más visión a lo que hiciste en el tablerito virtual para tomarle un pantallazo? Por favor. Profe. Vale, listo, Sebastián. Dime, Giovanni. En caso de nosotros que estamos manejando el área, ¿cómo subir el proyecto? ¿O qué? ¿O solo subimos las vistas? Suban las vistas nomás. En este momento solamente las vistas. Ok. Mateo. Profe, cuando hablamos de accesibilidad no me queda claro dónde entra el idioma, porque pues hay diferentes, ¿no? Y lenguaje e idioma pues no son lo mismo. Ah, sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Gracias por hacerme caer en cuenta. Bueno, a ver. Digamos que cuando yo hablo del lenguaje, pues estoy hablando, digamos que las particularidades de cada idioma, ¿cierto? Entonces, digamos que estamos utilizando el idioma español, ¿cierto? El castellano, pero dentro de ese castellano que es tan amplio, pues tenemos un lenguaje que es coloquial, cómo conversamos nosotros, y un lenguaje mucho más técnico. Pero tienes toda la razón, esta parte, de alguna forma, la omití
involuntariamente, y tiene que ver con algo que se llama internacionalización. Internacionalización. ¿Sí? La capacidad de que la persona escoja si quiere ver el sitio en español o si lo quiere ver en inglés o si lo quiere ver en portugués, ¿sí? Vale, es cierto, Mateo, eso hace parte también de la accesibilidad. Y obviamente cuando me refiero al lenguaje me refiero al idiolecto pues, del idioma que estemos utilizando. Es decir, si estamos utilizando un lenguaje técnico o un lenguaje coloquial y ya el idioma, pues, bueno, gracias por recordarme que también es importante. Si quiero que mi sitio sea visible para distinto tipo de público, digamos que para el público latinoamericano, pues acá en América Latina, o bueno, o en el continente americano en general, digamos que yo digo, vale, yo quiero que mi sitio sea visible o sea accesible desde Canadá hasta Argentina. Pues bueno, entonces tengo que ofrecer la opción de que la gente pueda verlo en francés, canadiense, en inglés, norteamericano, en español, latinoamericano y en portugués de Brasil, ¿sí o no? Entonces, vale, el idioma también es importante ahí. Juan Camilo. Profe, ¿será que me puede recordar las fechas? ¿Hasta cuándo hay plazo para la primera entrega y para la entrega del parcial? Si es tan amable, por favor. Vale, listo. Entonces, miren, la segunda entrega del prototipo voy a darles hasta el lunes para que la suban, por si de pronto tienen que hacer algún ajustecito pequeñito de color o de lo que sea, ¿listo? Hasta el lunes pueden subir la segunda entrega del prototipo. Y la primera evaluación voy a dejar para que la suban el viernes, ¿sí? Para que el viernes en la noche ustedes suban sus páginas personales, tal cual como se las voy a pedir, y pues tratar de calificar lo más rápido posible y tenerles quizás la nota el mismo sábado dentro de 8 días, ¿vale? Esa es la idea. Ah, listo, profe. Muchas gracias. ¿Vale? Listo. Profe, ¿pero ya subiste el link para subir la segunda entrega o no lo subió? No, tengo armadas las actividades ahorita en Moodle, pero voy a ajustarle algunas cositas para hacerlas visibles, ¿listo? Pero voy a dejar las listas ahora. Profe, más o menos el enunciado del parcial, ¿cuándo lo veríamos en Moodle? Pues voy a tratar de dejarlo listo hoy mismo. Listo, profe. Para que profe, una pregunta. Por favor, ¿será que nos puede apuntar todo lo que debemos de entregar? Por ejemplo, aparte de lo del parcial, también la segunda parte del CSS y todo eso. Del prototipo. Para tenerlo bien claro. Sí, profe, del prototipo. Listo, perfecto. No, tal como lo hice para la primera entrega, yo especifico claramente cuáles son los puntos que deben tener presentes en la entrega, ¿vale? Eso queda, voy a dejarlo bien específico en la actividad, ¿listo? Ok, profe, gracias. Tanto para el prototipo como para la evaluación. Ok. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, si no es más, nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Entonces, pues nada, se cuidan. Bueno, profe, muchas gracias. Vale, bueno, profe, hasta luego. Hasta luego. Sí, gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, muchachos, que estén bien, se cuidan.